Bienvenidos a las historias de Lilith. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Vamos por la parte número 15 de este libro. 15 porque en realidad estoy dividiendo la historia en partes de alrededor de 30 minutos, un poquito más, un poquito menos, no me quiero nunca pasar. En realidad tiene capítulos, pero bueno, si puedo adelanto y hago 2 capítulos juntos, ¿verdad? Estamos ya casi en el final. Esta será tal vez la anteúltima parte. Charán. O quedan 2 o 3 capítulos, hablo del programa, para terminar esta historia tan emocionante. Estamos cerca y nada, queremos saber qué sucede. ¿Qué pasó ahora, no? ¿Qué pasó con Rouletabille, que está desmayado en el piso? ¿Está desmayado? Está muerto. Ya lo... Con tremenda ansiedad me incliné sobre el cuerpo del reportero y tuve la alegría de comprobar que dormía. Dormía con el mismo profundo sueño con que había visto adormecerse a Larsan. Él también era víctima de un narcótico que le habían puesto en los alimentos. ¿Por qué yo no? Reflexioné entonces que el narcótico debió haber sido vertido en el vino o en el agua. Pues así explicaba todo. Yo no bebo durante la comida. Sacudí con fuerza a Rouletabille, pero no conseguí hacerle abrir los ojos. Aquel sueño, fuera de toda duda, era la obra de Mademoiselle Stangerson. Esta había pensado que más aún que la de su padre, debía temer la vigilancia de aquel joven, que lo preveía todo, que lo sabía todo. Recordé que el mayordomo nos había recomendado al servirlo un excelente chablis que, sin duda, habría pasado previamente por la mesa del profesor y de su hija. Más de un cuarto de hora transcurrió así. Me decidí a emplear, en aquellas extremas circunstancias en que tanta necesidad teníamos de estar despiertos, medios enérgicos. Eché una jarra de agua sobre la cabeza de Rouletabille. Abrió los ojos, unos ojos turbios y sin vida ni mirada. Pero aquello, con todo, era un principio de victoria. Quise completarla. Apliqué un par de bofetadas en las mejillas de Rouletabille y lo sacudí. Sentí que trataba de incorporarse y que murmuraba: «Siga, siga, pero no haga tanto ruido». Seguí dándole bofetadas sin hacer ruido, que me pareció una empresa difícil. Volví a pellizcarlo y a sacudirlo, y al fin pudo tenerse en pie. Estábamos salvados. «Me hicieron dormir», dijo. «Hacía un cuarto de hora terrible antes de ceder al sueño. Pero ahora ya pasó. No se vaya». Apenas había concluido de decir esta frase cuando desgarró nuestros oídos un grito espantoso que retumbaba en el castillo, un verdadero grito de muerte. «¡Maldición!», gritó Rouletabille. «Llegamos demasiado tarde». Quiso precipitarse hacia la puerta, pero estaba completamente aturdido, y rodó por el piso. Yo corrí a la galería, con el revólver en la mano, en dirección al cuarto de Mademoiselle Stangerson. En el momento justo en que llegaba al cruce de las galerías, vi a un individuo que se escapaba del departamento de Mademoiselle Stangerson y que en pocos saltos llegaba al descanso de la escalera. Hice fuego. El tiro retumbó en la galería con un ensordecedor estrépito, pero el hombre, continuando sus saltos, rodaba ya por la escalera. Corrí tras él gritando: «¡Párate! ¡Párate o te mato!». Al precipitarme a mi vez por la escalera, vi frente a mí, viniendo del fondo de la galería, a la izquierda del castillo, a Adolphe Rance, que gritaba: «¿Qué pasa? ¿Qué pasa?». Llegábamos casi al mismo tiempo al final de la escalera. La ventana del vestíbulo estaba abierta. Vimos claramente la forma del hombre que huía. Instintivamente descargamos los revólveres en su dirección. El hombre estaba apenas a unos 10 metros de nosotros. Tropezó y creímos que iba a caer. Saltamos por la ventana en el acto, pero el hombre echó a correr con mayor energía aún. Yo estaba en medias, el americano descalzo. No podíamos esperar a alcanzarlo si nuestros revólveres no lo alcanzaban. Disparamos sobre él nuestras últimas balas. El hombre huía siempre, pero huía por el lado derecho del patio de honor, hacia el extremo del ala derecha del castillo,
en el rincón rodeado de fosos y de altas rejas, de donde le iba a ser imposible escapar, pues no tenía más salida frente a nosotros que la pequeña puerta saliente ocupada ahora por el guardabosque. El hombre, aunque estuviera inevitablemente herido por nuestras balas, nos había sacado una ventaja de 20 metros. De pronto, por encima de nuestras cabezas, abrióse una ventana de la galería y oímos la voz de Rouletabille que gritaba: «¡Tire, Bernier, tire!». Y la noche clara, en aquel momento, la noche lunar, fue surcada por otro relámpago. Al fulgor de ese relámpago vimos a Bernier, de pie con su fusil en la puerta del torreón. Había apuntado bien. La sombra cayó. Pero como había llegado al extremo del ala derecha del castillo, cayó del otro lado del ángulo del edificio. Es decir, que nosotros lo vimos rodar, pero no se extendió en el suelo, sino del otro lado del muro, de modo que no la podíamos ver. Bernier, Adolphe Rance y yo llegamos al otro lado de la pared 20 segundos más tarde. La sombra está tendida a nuestros pies. Despertado evidentemente de su sueño por los gritos y las detonaciones, Larsan acababa de abrir la ventana de su cuarto y nos gritaba, como había gritado a Adolphe Rance: «¿Qué pasa? ¿Qué pasa?». Nosotros estábamos inclinados sobre la sombra, sobre la misteriosa sombra muerta del asesino. Rouletabille, completamente despierto ahora, se nos acercó un momento después. Yo le grité: «¡Está muerto! ¡Está muerto!». «Tanto mejor. Tráiganlo al vestíbulo del castillo». Pero rectificó: «No, no, pónganlo en el cuarto del guarda». Rouletabille golpeó en la puerta del cuarto del guarda. Nadie respondió, lo que naturalmente no me sorprendió. Sin duda no está ahí, porque de lo contrario ya habría salido. Llevemos, pues, ese cuerpo al vestíbulo. Desde que estábamos al lado de la sombra muerta, la noche se había vuelto tan oscura debido al paso de una nube sobre la luna que sólo podíamos tocar aquella sombra sin distinguirla. Sin embargo, nuestros ojos tenían apuro por saber. El abuelo Jacques, que llegaba en ese momento, nos ayudó a transportar el cadáver hasta el vestíbulo del castillo. Allí lo depositamos sobre el primer peldaño de la escalera. Yo había sentido en las manos, durante el trayecto, la sangre caliente que emanaba de las heridas. El abuelo fue corriendo a la cocina y volvió con una linterna. La proyectó sobre la cara de la sombra muerta, y reconocimos al guarda, a aquel a quien llamaban el hombre verde, y que una hora antes yo viera salir del cuarto de Adolphe Rance, cargado con un bulto. Pero lo que yo había visto solo podía referírselo a Rouletabille, cosa que hice momentos más tarde. No podría pasar en silencio la sorpresa, hasta diré cruel despecho, de que dieron muestra Rouletabille y Larsan, el cual se nos había reunido en el vestíbulo. Tocaban el cadáver, aquella cara muerta, aquel traje verde del guarda, y los dos repetían: «Imposible, es imposible». El abuelo Jacques demostraba un dolor estúpido, que acompañaba con lamentaciones ridículas. Afirmaba que se habían equivocado y que el guarda no podía ser asesino. Tuvimos que hacerle callar. Si hubiera asesinado a su propia madre, no hubiese llorado más, y me expliqué esta exageración de sentimientos por el miedo que debía tener de que se creyese que aquel fin dramático lo regocijaba. Todos sabían, en efecto, que el abuelo detestaba al guarda. Comprobé entonces que, estando todos nosotros semivestidos, con los pies desnudos o en medias, el abuelo Jacques estaba por completo vestido. Pero Rouletabille no se había apartado del cadáver. De rodillas en las losas del vestíbulo, iluminado por la linterna, desvestía el cuerpo del guarda. Y de pronto, tomando de manos del abuelo la linterna, proyectó los rayos desde muy cerca sobre la herida abierta. Entonces púsose de pie y dijo con ironía salvaje: «Este hombre que ustedes creen haber matado a tiros de revólver murió de una puñalada en el corazón». Una vez más creí que Rouletabille se había vuelto loco, y me incliné a mi vez sobre el cadáver. Entonces pude comprobar que efectivamente el cuerpo del guarda no presentaba ninguna herida ocasionada por un proyectil, y que sólo la región cardíaca había sido herida por una aguja. No me había aún recuperado del estupor que tal descubrimiento me causaba,
cuando mi joven amigo me golpeó en el hombro y me dijo: «Sígame». «¿A dónde?» «A mi cuarto». «¿Qué vamos a hacer allí?», le pregunté. «Reflexionar». Dije que por mi parte estaba en la imposibilidad absoluta, no sólo de reflexionar, sino aún de pensar. Y en aquella trágica noche, después de acontecimientos cuyo horror sólo era igualado por su incoherencia, me expliqué difícilmente cómo, entre el cadáver del guarda y Mademoiselle Stangerson quizá en agonía, Rouletabille podía tener la pretensión de reflexionar. Eso fue lo que hizo, sin embargo, con la sangre fría de los grandes capitanes en medio de la batalla. Cerró la puerta del cuarto, me indicó un sillón, sentóse tranquilamente frente a mí y prendió su pipa. Yo lo miré reflexionar, y me dormí. Cuando desperté era de día. Su sillón estaba vacío. Me levanté y comencé a desperezarme, cuando vi que se abría la puerta y entraba mi amigo. Vi enseguida en su semblante que mientras yo dormía, él no había perdido el tiempo. «¿Mademoiselle Stangerson?», le pregunté. «Su estado muy alarmante, no es desesperado». «¿Hace mucho que salió usted de este cuarto?» «Al amanecer». «¿Trabajó mucho?» «Mucho». «¿Y qué descubrió?» «Una doble huella de pasos que hubiera podido desconcertarme». «¿Ya no lo preocupa?» «No». «¿Le explica a usted algo?» «Sí». «¿Con referencia al cadáver increíble del guarda?» «Sí, ese cadáver es completamente increíble ahora. Esta mañana descubrí, paseándome por los alrededores del castillo, dos señales de pasos distintas, cuyas huellas habían sido impresas esta noche al mismo tiempo, una al lado de la otra. Digo que no podía ser de otro modo, porque si una de esas huellas hubiese precedido a la otra, siguiendo idéntico camino, a menudo la segunda hubiera marcado sobre la primera, cosa que nunca sucedió. Los pasos de una no pisaban sobre los pasos de la otra. No, eran pasos de dos que parecían conversar entre ellos. Esa doble huella se apartaba de todas las demás huellas hacia el centro del patio de honor, para salir de aquel patio y dirigirse hacia el encinar. Salí del patio con los ojos puestos en mi pista, cuando Fred Larsan se me acercó. Indudablemente, interesóse en mi trabajo, porque aquella doble huella merecía ser estudiada. En ellas se encontraban la doble huella de los pasos del cuarto amarillo, los pasos toscos y los pasos elegantes. Pero mientras que en el cuarto amarillo los pasos toscos no hacían más que reunirse en el borde del estanque a los pasos elegantes, para desaparecer enseguida, por lo que habíamos deducido Larsan y yo, que esas dos clases de pasos pertenecían al mismo individuo que había cambiado de calzado, ahora los pasos toscos y los pasos elegantes marchaban en compañía. Una comprobación como esa no podía ser más eficaz para derribar todas mis incertidumbres anteriores. Larsan parecía pensar como yo, de modo que permanecimos inclinados sobre aquellas huellas, husmeando aquellos pasos como sabuesos en la pista. Extraje de mi cartera las plantillas de papel. La primera plantilla, que era la que había recortado sobre la huella de los zapatos del abuelo Jacques, encontrados por Larsan, es decir, sobre la huella de los pasos groseros, coincidía perfectamente con uno de los rastros que teníamos ante nosotros. Y la segunda plantilla, que era el dibujo de los pasos elegantes, coincidía igualmente con la huella correspondiente, pero con una leve diferencia en la punta. En suma, este nuevo rastro de un paso elegante no difería del rastro del borde del estanque, salvo en la punta del botín. No podía deducir la conclusión que esa huella pertenecía a la misma persona, pero tampoco otra. El desconocido bien podía haberse puesto otros botines. Siguiendo siempre esa doble huella, Larsan y yo tuvimos que salir bien pronto del encinar y nos encontramos en los bordes del estanque que habíamos visitado durante nuestra primera investigación. Pero esta vez ninguno de los rastros se detenía, y los dos, tomando el pequeño sendero, iban a juntarse en la carretera de Epinay.
Allí caímos sobre un macadam nuevo, que no nos reveló nada más, y retornamos al castillo sin decir palabra. Llegados al patio de honor, nos separamos, pero a causa del mismo camino que había tomado nuestro pensamiento, nos volvimos a encontrar ante la puerta del cuarto del abuelo Jacques. Encontramos al viejo servidor en la cama y comprobamos que las ropas que había tirado sobre la silla estaban en un lamentable estado y que sus zapatos, completamente iguales a los que conocíamos, estaban embarrados. Sin duda, no fue ayudando a transportar el cadáver del guarda desde el extremo del patio hasta el vestíbulo y yendo a buscar una linterna a la cocina, donde había puesto de aquel modo su calzado y sus ropas, puesto que entonces no llovía. Con respecto a la cara del viejo, ésta no era tranquilizadora. Parecía reflejar fatiga, y sus ojos parpadeantes nos miraron desde un principio con espanto. Lo interrogamos. Primero nos respondió que se había acostado inmediatamente después de la llegada al castillo del médico, que había ido a buscar el mayordomo. Pero tanto lo asediamos, le probamos tan claramente que mentía, que terminó por confesarnos que en efecto había salido del castillo. Le preguntamos para qué. Nos respondió que había sentido dolor de cabeza y que experimentó la necesidad de tomar aire, pero que sólo había ido hasta el encinar. Entonces le describimos todo el camino que había recorrido, tan bien como si lo hubiésemos visto caminar. El anciano incorporóse en la cama y se puso a temblar. Usted no estaba solo, exclamó Larsan. Entonces el abuelo preguntó: ¿Ustedes lo vieron? ¿A quién? Pregunté. Al fantasma negro. Y de inmediato el abuelo Jacques nos contó que desde hacía algunas noches veía al fantasma negro. Aparecía en el parque a las 12 y se deslizaba entre los árboles. Parecía atravesar el tronco de los árboles. 2 veces el abuelo, que había visto al fantasma por la ventana, a la claridad de la luna, habíase levantado y se había puesto a perseguir a aquella extraña aparición. La antevíspera había estado a punto de alcanzarla, pero había desaparecido en el ángulo del torreón. En fin, esta noche, habiendo salido del castillo, agitado por la idea del nuevo crimen que acababa de cometerse, de pronto vio surgir en medio del patio de honor al fantasma negro. Lo siguió, de lejos, luego de más cerca. Así dio la vuelta del encinar, del estanque, y habría llegado a la orilla del camino de Pinay. Allí el fantasma desapareció de... ¿No vio su cara? Preguntó Larsan. No vi sino velos negros. Y después de lo ocurrido en la galería, ¿no se le ocurrió echársela encima? No podía. Me sentía aterrorizado. Apenas si tenía fuerzas para seguirlo. Usted no lo ha seguido, abuelo Jacques, exclamé, y mi voz volvióse amenazadora. Usted fue con el fantasma hasta la carretera de Pinay, dándole el brazo. No es cierto, gritó. Empezó a caer agua a torrentes, y me volví al castillo. No sé qué hizo el fantasma negro. Pero sus ojos se apartaron de mí. Lo dejamos solo. Cuando estuvimos afuera, le pregunté a Larsan, mirándolo bien de frente para sorprender el fondo de su pensamiento. ¿Cómplice? Larsan levantó los brazos al cielo. ¿Acaso es posible saber en un caso como este? Hace 24 horas hubiera jurado que no había cómplices. Y me dejó diciendo que en el acto abandonaba el castillo para dirigirse a Pinay. Rouletabille había concluido su relato. Yo le pregunté: «Y bien, ¿qué se puede deducir de todo esto? No entiendo. En fin, ¿qué sabe usted?» «Todo», exclamó, «todo». Jamás le había visto una expresión tan radiante. Habíase puesto de pie y me estrechaba la mano con fuerza. «Entonces explique», le rogué. «Vamos a preguntar por Mademoiselle Stangerson», me respondió bruscamente. Bueno, así terminamos estos 2 capítulos y parece que el misterio se ha resuelto. ¿Qué es lo que ustedes entienden? Yo sinceramente no mucho. Tengo la teoría de que tal vez el fantasma sea Mademoiselle Stangerson, pero no lo sé. Sinceramente, lo que entiende Rouletabille
Es un misterio. Quería disculparme por los sonidos de fondo que han ocurrido en esta grabación. Sinceramente, lo grabé varias veces y siempre había algún sonido. Algunos pájaros, algo que se caía, una puerta que se abría. Sepan disculpar, pero principalmente espero que no les interfiera demasiado en la fantasía. Habiendo dicho eso, solo queda decir que quedan 2 capítulos más para concluir esta historia maravillosa. Y por lo visto, Rouletabille ya tiene la... Vamos a dejar entonces hasta acá. ¿Qué les parece la última imagen creada por la inteligencia artificial? Puse un joven de 20 años con rostro redondo como una bola. Y me apareció esa imagen. ¿Qué les parece? Porque recuerden que Rouletabille tenía ese apodo por tener su cara redonda, ¿no? Qué divertido me pareció, por eso lo compartí. Igual cada uno tiene un Rouletabille en su memoria, ¿no? En su cabeza. Gracias por aguantarme los sonidos de fondo y por haber seguido escuchando esta historia hasta este momento. Y los espero mañana.